semana. Sean todos ustedes bienvenidos a este laberinto del universo de Madcast. Reptiloides. Ratas también. Oasis, pero sobre todo espejismos. Bienvenidos a dándole la bienvenida de Madcast, claro que sí. Si tuviéramos una mamá sería Cecilia, yo creo que no, mentiras. Bienvenida Cecilia. No, no sería madre de nadie más, por favor. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a quien quiera. Hombre, ¿cuáles bienvenides? No, eso no se puede. Sí, ya vamos a seguir así. Vamos a seguir incluyendo este martes de 21 a 30 en Argentina. Vayan a ver en otros lugares de la galaxia y en otros mundos paralelos. Uno nunca sabe qué hora es. Un gran abrazo a todos nuestros amigos, amigas tiktokientes. Ahí está, tiktokientes y youtubientes. Youtubientes y tiktokientes, sí señora, así es. Términos inclusivos que nos hablan muy bien. No es cosa de que hoy me levanté sintiéndome y entonces soy no es por ahí, maestro. Exacto, hay todo un proceso interno, incluso yo diría que para deshacer, despejar y volver a tejer. Imperdible lo que está aportando nuestro compañero, yo creo que va a ser de una gran ayuda, yo creo que ya está haciendo una gran ayuda a todos esos sentires, ¿no? Que como seres humanos nos atraviesan, nos pasan por esta sociedad en la que vivimos, por la cultura que nos cría y que nos cría tanto, por la forma de construirnos, de deconstruir, por los análisis críticos que tenemos nuestros. Por la forma alrededor. También. En esto de destruirnos. Tenía un profesor en la secundaria que decía, parecemos bichos programados para nuestra autodestrucción. Y con el tiempo le di toda la verdad que sí. Parece que el impulso de muerte es más fuerte a veces que el pulso de vida. El impulso de vida como somos resilientes, aquí estamos. Y como cada martes, arrancamos con una lectura. Tal puede decir el autor. El último martes no le dije de dónde leí o el anterior. Hubo un día que me olvidé. ¿Me olvidé? Bueno, hay veces que sí. Si me olvido, ustedes me lo cuentan. Hamlet Lima Quintana en una antología poética y está citado en otro libro. Ya les voy a decir. Todo depende de la luz, de la manera de iluminar las cosas. Todo depende de las formas, de los contornos,
de las interpolaciones y de las dudas. Todo también depende de que el tiempo nos marque, de que los espacios nos circulares. El verdadero problema es elegir entre perseguir las sombras o resignarse a ser el perseguido. Un extraño to be or not to be, en este casi ser, en este casi no ser. Salir de la sombra o hacer la sombra perdurable. Y en la última etapa del abismo, después de liberar a los otros, a todos los que son nosotros, recordar, sin urgencias, que uno es el preso y a partir de allí liberarse. Este poema está escrito en el libro, comienzo del capítulo. Totalmente recomendable porque trae el situación y arranca de esta manera. Y vos fíjate que insta mucho en la primera parte, sobre todo habla de que todo depende, ¿no? Depende de la luz, de la manera de iluminar, de la forma, de los contornos, de las interpolaciones y de las luces. Todo depende de todos los lugares, ¿cierto? Y yo lo seguiría traspolando y depende de la forma de pararnos y depende de un montón de cuestiones más, de cómo nos criaron, en qué casa crecimos, en qué cultura estamos, qué sociedad nos rodea, qué sociedad pertenecemos, reproducimos y nos reproducimos. De este término que hoy nos trae aquí, que es la resiliencia, ¿cierto? Y la resiliencia depende de todo esto, de todas las maneras de pensar, de las formas, los contornos, las interpolaciones. Y la resiliencia no es un término que surja desde la psicología, ni desde las ciencias exactas, más simplemente desde la física, refiriéndose a los materiales, que cuando son sometidos a estas presiones, hay algunos materiales que tienen la capacidad de recobrar su forma original. O sea que esa deformación a determinadas situaciones, a determinado sometimiento, la pueden, justamente su forma vuelve a la natural, no es una deformación permanente. Haciendo uso de este significado en la física, lo podemos traspolar a los y podemos hablar de presiones a un montón de situaciones que nos pasan en la vida, pérdidas. Perdona, te interrumpa, sí. Y saludamos precisamente hablando de resiliencia. Saludo a una persona que sí que sabe de resiliencia. Es un compañero de trabajo. Han hecho alarde de un gran abrazo. Sí. Sí. Si han habido épocas difíciles, yo creo que han sido las últimas. Sí. Y hace ya, diría que un año, tal vez, un año y medio, te podría decir. Y sí, por eso estamos acá, como grandes resilientes. Aquí estamos. También un abrazo grande a Álvaro, que está por ahí, que cuando experiencia en el tema, así que también un abrazo grande. Álvaro, también otro compañero. Claro, Álvaro es nuestro Highlander personal, yes. Aquí de... Así es, sí. O sea que sabemos un montón de resiliencia. Y yo creo que en general todos somos resilientes. Me parece que entonces, ¿qué nos pasa con todo esto que la vida
a lo que la vida nos enfrenta, porque nosotros vamos caminando en un día cotidiano y simbólicas, ¿no? Con muchos golpes, no sé si en otros países se dice de la misma manera, golpes, bueno, acá en Argentina se dice golpe de debe ser porque parece una piña, si uno se lo imagina, pone algo de sustancias legales o ilegales en su cabeza, capaz que se parezca mucho. Todo depende de la imaginación y de la nota. Bueno, ¿cómo tomamos esas adversidades? ¿Cómo tomamos esos golpes de la vida? ¿Somos perseguidos o empezamos a perseguir? Si somos los perseguidos, siempre vamos a terminar en la posición de víctima. Y todo me pasa a mí, en este lamento de nunca acabar. ¿O no? Vemos venir el golpe, a veces lo podremos esquivar, a veces no, pero nos levantamos y seguimos. Eso es la resiliencia. Ante las presiones externas, somos capaces de hacer los mismos antes de esa presión, a modo análogo a la física, y seguramente que no vamos a ser los mismos ni las mismas, totalmente no. Justamente yo creo que es una experiencia que nos va a enriquecer. Y esta característica es de cuando el golpe que viene puede esquivarlo o no, y puede aprender. ¿Qué pasa cuando uno esto no lo toma? Cuando uno lo deja pasar, cuando asume esta postura de víctima y todo me pasa a mí. Justamente uno no está aprendiendo de ese embate, no está aprendiendo de esa situación que a uno no le gusta. Todo lo contrario, se está colocando en una posición de víctima y se sigue retroalimentando en la misma postura. Entonces, acá tenemos dos opciones. En este enfrentar la situación tenemos un montón de formas de enfrentarla. Primero, analizando qué estamos pensando. Porque si lo primero que pienso es que todo me pasa a mí, todo me golpea a mí, seguramente va a ser muy difícil salir de ese lugar, de esa deformación. Tal vez esa deformación sea permanente. Tenemos que evitarlo justamente. No desde el deber, sino desde el es preferible evitar que esa deformación sea permanente. Aprovechar el un cambio de punto de vista. Entonces, primero la actitud. Nos quedamos en el piso, nos levantamos. Si nos levantamos, seguimos con la misma postura de pensamiento o empezamos a cuestionar. Yo siempre quiero ir por este camino, por este andarivel, y de repente siempre me pasa lo mismo. Encuentro con golpes de frente, evidentemente no estoy aprendiendo. Tendré que cambiar, una demostración de que algo aprendí, de que en algo estoy atento, atenta a mi día a día, a mi momento a momento. Yo creo que ahí está la resiliencia, estar atento a lo que nos pasa. ¿Qué nos sirve mucho? Porque yo siempre digo, tenemos que mirar cuando éramos niños, recordar esos momentos. Si no los recordamos, hay cuestiones que nos pasan, que vamos perdiendo la memoria, justamente la memoria tan antigua, por decirlo de alguna manera. Si no recordamos, sabemos precisamente que dimos los primeros pasos. Y nuestros primeros pasos no deben haber sido tan limpios en movimientos. Todo lo contrario, nos debemos haber caído un montón de veces. O cuando aprendimos a andar en bicicleta, por ejemplo. Nos debemos haber caído montones de veces. Yo por lo menos lo recuerdo. Recuerdo mis dos rodillas rojas. ¿Y qué hicimos? Nos quedamos tirados en el piso. No intentamos nunca más levantarnos. O cuando teníamos un año y medio, nos levantábamos y seguíamos intentando. Y volvíamos a caernos. Y volvíamos a levantarnos, llorábamos un poco y seguíamos. Con la bici nos pasó lo mismo.
patines, patineta, todo el skate que le dicen en otros lugares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en algún momento de nuestras vidas somos capaces de levantarnos y seguir, y en otros momentos de nuestras vidas no queremos levantarnos y seguir. Como que ese golpe fue terrible, fue devastador, fue esa presión que me generó una deformación permanente. No, ni siquiera siendo un objeto que se puede deformar en forma permanente. O sea, somos personas y justamente tenemos esa plasticidad, esa elasticidad. Entonces, ¿qué nos pasa? Nos pasa la cultura, yo diría, nos pasa la cultura, los mandatos, no registrar que somos seres vivientes y sintientes, y no aceptar esta emoción, este sentir como parte nuestra. Entonces, en esta autorrepresión también nos negamos la posibilidad de crecer y de aprender de esta emoción que podemos estar sintiendo, de esta tristeza que nos puede estar embargando por una enfermedad, por algo que pretendíamos y no podíamos gestionar, no podíamos hacer, por un trabajo, a lo mejor que queríamos determinadas cuestiones y no se nos iban dando. ¿Y qué hicimos? ¿Nos quedamos quietos? No, levantamos y seguimos. Entonces, ¿cómo se enfrentan estas adversidades? Haciendo, aprendiendo de lo que nos toca en cada momento. Algunos hablan que la resiliencia es esta capacidad de adaptación y superación. O sea, es como el agua en el río. ¿Qué hace el agua si tiene más piedras de lo habitual? Se corre, va por el costado o las pasa por encima, se acumula un poco y las va pasando por encima. O sea, es esta capacidad de adaptación y flexibilidad que tiene el agua en un río, es esa capacidad a la que tenemos que aprender. Y no porque sea un deber ineludible aprenderlo, sino porque nos va a poner bastante más fácil la vida, porque vamos a poder justamente aprender de la vida y no que la vida nos pase por encima. Entonces, este conjunto de conductas que empezamos a modificar, este conjunto de pensamientos que empezamos a cuestionar, a analizar, repensar, esta capacidad de resolución de problemas que podemos ir adquiriendo justamente si estamos conectados con lo que nos pasa, con lo que sentimos y con la realidad, es lo que nos va a llevar a ir superando todos esos obstáculos hasta volver a nuestra forma inicial. Y yo diría enriquecida en resistencia, en sabiduría, hasta incluso yo a todo esto le agregaría el humor. A veces suena raro, pero hacer una parodia de nuestra vida, la verdad que viene muy bien para llevarla de otra manera. Aunque sea un humor así como un poco negro y tosco, pero viene muy bien y eso nos ayuda a levantarnos, porque en definitiva yo siempre digo que siempre hay un punto más bajo donde caer. Entonces, si nos hemos caído hasta acá, qué bueno que nos hemos caído hasta acá y no más abajo. Lo peor es la muerte, ahí nos podemos levantar, por lo menos hasta ahora no nos podemos levantar. Entonces ahí estamos con problemas. Pero bueno, no nos tenemos que preocupar de la muerte, porque el día que estemos muertos, bueno, ya está, ¿para qué nos vamos a preocupar si ya vamos a estar muertos? O sea, entiendo. Ahora, ¿qué nos ayuda en este proceso de resiliencia? Porque uno dice, este proceso, este aprendizaje, ¿no? ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda a tener vínculos sanos. Nos ayuda una familia. Si no tenemos una familia, podemos tener amigos. Y cuando hablo de familia me refiero a esas familias que nos ayudan a levantarnos, que nos dan una mano para que podamos continuar, nos ayudan a corrernos de las piedras, que nos ayudan a esquivar el golpe o a verlo venir. No estas familias que a veces lamentablemente no nos ayudan y nos terminan hundiendo más. O sea, si no tengo una familia que me ayude, y siempre digo, a veces es preferible perder esos vínculos, alejarse de esos vínculos nefastos y justamente registrar todos esos vínculos que podemos tener, que son las amistades. Hasta incluso diría que muchos compañeros de trabajo que se terminan convirtiendo en amigos, yo diría que a veces uno no los considera amigos, a veces nos ayudan mucho. O personas eventuales,
donde por algún motivo uno charla con esas personas y a uno le dan algunos consejos, algunas visiones, y está bueno tomarlos. Uno va aprendiendo, porque cuando se está en una situación, cuando uno está en el piso, es muy difícil por ahí registrarlo todo, pero está bueno ir viendo, registrarse que uno está en el piso, aceptar que está muy mal anímicamente, que está mal tal vez físicamente, porque nos ha tocado enfrentar alguna enfermedad, porque nos ha tocado enfrentar la muerte de un ser querido y eso nos afecta integralmente. Uno eso lo enfrenta, lo acepta, y yo creo que cuando lo acepta uno puede empezar a escuchar esa ayuda. Y si no la escucha, porque también tenemos que registrar que estamos en una sociedad donde a veces somos bastante indiferentes, tendremos que gritar. Y en este gritar tendremos que pedir ayuda. Y ahí vienen muy bien los profesionales. Ojo, también los profesionales vienen espectacular, porque a veces necesitamos una ayuda un poco más profunda, una mano más grande que nos alivie, que nos ayude a levantarnos. O sea que en definitiva lo que tenemos que cambiar es nuestra postura. La resiliencia, hay estudios que se han hecho, y la resiliencia no es algo que sea propiedad de algunos, algunas, iluminados, iluminadas. Nada de eso. O sea, todos somos capaces de practicar este aprendizaje, practicar una actitud distinta, empezar a practicar análisis de lo que pensamos, de hasta qué punto nuestro pensamiento nos hunde más o nos ayuda. Obviamente si tenemos una visión optimista de la vida y nos damos cuenta que si nos caemos no vamos a estar toda la vida en el piso, sino que ese es un estado transitorio hasta que me pueda levantar, la cosa también se pone más liviana, porque uno sabe que esta situación no es para siempre. Pueden haber momentos donde uno se cae y momentos donde uno empieza a levantarse y muchos momentos donde uno va caminando. Y en ese caminar, cuando lo hace después de haberse caído, uno sale fortalecido, sale fortalecida con todo ese aprendizaje, con todas esas manos que aparecieron. Y las que no aparecieron, y empecé a los gritos y apareció alguno. Apareció alguna profesional, amigo, persona que iba por ahí, pero se enteró que estaba en el piso y necesitaba una ayuda. O sea que no está mal pedir ayuda. Ahora, vos fíjate que siempre hablamos de la resiliencia en forma individual. Sin embargo, hay estudios antropológicos de algunas sociedades, algunos pueblos originarios, por ejemplo, hay estudios de las mujeres de una comunidad mapuche, y hablan de la resiliencia de los pueblos, de la resiliencia de estos grupos humanos que generalmente forman minorías. Yo siempre digo que a veces nos creemos mayoría y no somos mayoría, somos siempre minoría en algunos aspectos. Entonces yo creo, o sea, es una visión muy personal, que la sociedad está constituida de muchas minorías, que no nos damos cuenta de que somos una sumatoria de minorías interactuando. Entonces, cuando estos grupos, que hablamos que son minorías porque son pueblos originarios y sabemos que lamentablemente lo que ha pasado con ellos en la historia es terrible, se fortalecen, o sea, cuando son resilientes. Y en estos estudios, por ejemplo, se hablaba de las mujeres, ¿no? El papel de las mujeres y la resiliencia de estas mujeres. Y lo importante, esto lo traspolaría no solo a las mujeres, sino a los líderes resilientes en todo grupo. Los líderes resilientes hacen que ese grupo no se caiga. En el caso de los pueblos originarios, donde estamos hablando de una cultura distinta, una impronta distinta, es más, si se caen, su cultura se olvida. Es lo que un poco nos pasa, yo creo que en Latinoamérica completa, más allá de pueblos originarios o no. Nos ha pasado que estamos perdiendo nuestra cultura, perdiendo nuestra identidad, nos están fagocitando. Y esto porque me parece que a veces, al no tener memoria, no podemos ejercer esta capacidad de resiliencia. Entonces siempre quedamos en el piso. Y lo permitimos, y es como que nos cuesta darnos cuenta de que seguimos en el piso. Y es muy importante lo que sucede también con los pueblos.
no es menor, no es menor, porque si vamos al análisis, realmente un pueblo, ¿con quiénes se forma? Con nosotros, o sea, con todos nosotros. Formamos un pueblo, vamos formando pequeños pueblos y a su vez naciones, continentes, más allá de las divisiones geográficas. Y yo creo que es importante esta actitud, ¿no? De que uno se cae, registrar esto, ver esto, aceptarlo, porque es la realidad, lo que nos está pasando, y a partir de ahí crecer. Crecer significa esto, implica esto, rever nuestros sentimientos, rever nuestros pensamientos, rever nuestra forma de actuar, nuestra conducta, hasta incluso cuestionar nuestra cultura, porque no tenemos una cultura que nos fortalezca en la resiliencia. Hasta incluso a veces me da la sensación de que se premia estar caído, porque uno en una posición de víctima a veces logra más. Y es lamentable, porque cuando alguien se levanta, se supone que puede, y como puede más, uno tiene menos ayuda en muchas situaciones. Entonces, yo diría, en algunos movimientos, en algunas cuestiones culturales, se insta a veces a quedarse en esos lugares no me gusta la palabra inferioridad, pero quedarse como en esos lugares de ocupar la posición de víctima, ¿no? Y cuando uno ocupa la posición de víctima, me parece que es lo peor que se puede hacer, porque uno pierde esa capacidad de resiliencia. Se acostumbra, no sé si uno se acostumbra alguna vez a eso, pero yo creo que está la costumbre y el vicio de siempre volver a la misma estructura de pensamiento y de actitud. O sea, lo importante que es que uno se levante, y no solo por uno mismo, sino por ese grupo humano que se puede estar apoyando en uno. O sea, porque también los grupos humanos pueden ser resilientes. Tu cultura también puede ser resiliente. Y no es menor, no es menor. Yo creo que es fundamental lo que estás diciendo, porque la resiliencia finalmente se convierte como en la amalgama social, ¿no? Los pueblos han avanzado en la medida en que han resistido las dificultades o frente a la naturaleza o frente a otros hombres, ¿no? Frente a otros pueblos. Así han surgido las sociedades, ¿no? En la medida en que han generado esa resistencia, y esa resiliencia o esa resistencia también yo creo que está innata en los seres humanos, y ha permitido fenómenos tan importantes como, por ejemplo, ahí sí está la resistencia durante la Segunda Guerra Partisana, por ejemplo, que es leyenda, ¿no? Entonces, y fue un movimiento que de hecho melló el esfuerzo nazi por la dominación, y logró torpedear y hacerle daño a la máquina de guerra alemana. Y así de importante es la resiliencia, ¿no? En esa misma medida en que eso sucedió a nivel social, pues también resistir a nivel personal, continuar adelante a pesar de que parece que todo está perdido, pues eso está muy profundo, ahí clavado en lo que yo defino como el espíritu humano, ¿no? Que es ese toque que Dios dejó ahí para que nosotros despertemos y logremos y reaccionemos, ¿no? Y yo creo que va más allá de una reacción químico-física o electrofísico-química, y hay algo ahí, hay una chispa que es la que nos hace resistir y seguir adelante y seguir abriendo los ojos, que cuando precisamente perdemos contacto con esa chispa es que pues viene la depresión, vienen otros estados ya muy trágicos, e inclusive pues puede llegar el suicidio, ¿no? Que es precisamente renunciar a la posibilidad de resistir, a la posibilidad de seguir adelante. Ojo, no con esto estoy diciendo, por ejemplo, o no estoy hablando del caso de la eutanasia, que ya eso es algo muy, muy delicado y muy específico, ¿no? Para casos específicos, porque si alguien me dice a mí, es que yo no resisto más el dolor, y resulta que tiene un cáncer óseo etapa 4, en donde se le están quebrando los huesos
y el dolor es insoportable y lo desgarra por dentro, pues, y quiere hacerse la eutanasia, pues yo no sé, ahí, pues si no resiste, no resiste, o sea, pero no que vengan y me digan, no, es que yo me quiero matar, me quiero morir porque me dejó mi novia, o sea, me voy a suicidar. ¿Por qué te vas a suicidar? Porque me dejó mi novia. ¿Por qué te vas a suicidar? No, porque debo dinero. No sé, ahí ya es. La desesperación, yo creo que todos transitamos en esa profunda y oscura niebla que es la desesperación en más de una ocasión, ¿no? Y a veces nos quedamos ahí inmersos en esa niebla, en ese denso humo y no vemos más allá. Sin embargo, de pronto aparece una mano o aparece una lucecita adentro que brilla, que es el espíritu humano, y ahí logramos resistir, ¿no? Un día más, un día más. Exacto, exacto. Y esto es bastante significativo lo que estás diciendo, ¿no? Esta capacidad para resolver situaciones, esta capacidad para decidir, para descubrir esa mano o para descubrir también esta pulsión de vida, ¿no? Que a veces cuesta descubrirla y yo siempre digo que las situaciones difíciles, estos golpes, no son tan malos, en definitiva nos demuestran que estamos vivos. Si no lo sintiéramos sería yo creo que un problema, porque hay una enfermedad creo que tiene que ver con esto, como que uno no tiene sensibilidades. O sea que si no lo sentimos no estaríamos dentro de esta posibilidad de sentirnos justamente vivos, ¿no? O sea, estamos vivos porque sentimos y sentimos a través de lo que percibimos afuera. Ahí nos damos cuenta que estamos sintiendo y un golpe justamente es eso, es percibir también esto y que estamos vivos. Y a veces hace rato hablábamos con Arsenio de que vivimos en pantallas, en estos mundos virtuales y nos perdemos en nuestras cabezas. Y es como que da la sensación de que la vida justamente nos da un golpe para decirnos, despertate. No vivís ya dentro de una pantalla, la pantalla es una simple pantalla, el celular es un simple aparato de comunicación, de entretenimiento, de lo que sea, pero no es la vida. La vida es esta. La vida es la que te genera estos inconvenientes, la que te pone una piedra ahí en el camino y te puedes tropezar. Entonces, a veces está bueno porque uno como que baja la realidad. De hecho, hay algunos estudios que se han hecho respecto del estrés y hablan de estas personas. Hay muchas personas que les gusta hacer deportes extremos, por ejemplo, más allá de esta liberación de adrenalina y todo esto, explican que hay una parte obviamente estresante, porque cuando uno libera adrenalina es porque está en situaciones de estrés, o sea, cuando hay situación de peligro va a haber liberación de adrenalina, pero justamente esto es lo que genera esta sensación de estar vivo, ¿no? O sea que en definitiva hay personas que van buscando el golpe, ya está bien, con la necesidad de sentirse vivos, ¿no? De enfrentarse a lo cotidiano. Ahora esta capacidad se va aprendiendo, uno se va fortaleciendo con el tiempo, ¿no? Sería genial que naciéramos en un ambiente de paz y amor. La música, ustedes le ponen la música que corresponde. Yo le pongo rock. El tema es que no todas las casas... Si no le ponga reggaetón, no, que el reggaetón no es resiliente. No, por favor, reggaetón no. Rock, música clásica. Pero por favor, reggaetón no. ¿Qué nos pasa en estas casas? Sí, es genial. Genial. Nacemos con todas las manos alrededor nuestro. O sea, si nos caemos, vamos a tener a todo el mundo para levantarnos, que nos va a ayudar a levantarnos. Ahora, ¿qué pasa cuando no crecemos en esos ambientes? Uno pensaría, bueno, nunca aprendió la resiliencia, no sabe levantarse. Hay personas que desde niño y en esos ambientes hostiles lo aprenden. Y son personas, son niños que son capaces de autogestionarse, de lograr autonomía, logran separarse de esta hostilidad adulta. Y así es como se empiezan a hacer
resilientes desde niños. Yo creo que a más de uno nos ha pasado algo así donde sí o sí nos hemos tenido que abrir, que separar de muchas cuestiones familiares para protegernos. Es más o menos así como un instinto de supervivencia, yo diría, ¿no? Esta capacidad que por la fuerza toca gestionar cuando uno cae, por decirlo de alguna forma burda, cae en estas casas no deseadas. Y bueno, ahí es donde esta capacidad en muchos niños de separarse, generalmente vos fíjate, hay familias muy tóxicas, esta palabra no me gusta mucho, pero está muy de moda y se entiende, es como que la palabra abarca una serie de cuestiones donde se entiende cotidianamente. Y uno ve esas familias y siempre hay alguien que no está. Hay un hijo que se fue a vivir al otro lado del mundo o está haciendo los trámites para quedarse en la estación espacial con los rusos. O sea, ¿qué le pasa a esta persona? Esta persona desde niño ya está generando su propia autonomía. Desde niño se está separando de esa familia, porque si no, esa familia, si él estaba caído, lo pasaba por encima, o sea, no le tiraba una mano. O sea que estar o no en un ambiente de cariño, de amor, de protección, no es el determinante. O sea, un poco es lo que vos decís. O sea, hay algo individualmente, yo diría que es así como una pulsión personal, ¿no? De vida que uno tiene y uno detecta inmediatamente cuando está en peligro y es capaz de empezar a construir esa resistencia. Porque hay autores que también la definen como resistencia, ¿no? Resistencia al castigo, resistencia al maltrato. Es muy dura esta definición, pero hay algunas líneas que se orientan a la resistencia. Y yo diría que en la etapa de niños me parece que es una buena forma de definirlo, ¿no? Porque es muy difícil como niños separarse de esas realidades. Y cuando se separan yo creo que justamente logran mucho más, porque se abren de esas toxicidades adultas que son a veces terribles. Lo cual no es poco. Hay niños que sobreviven a la muerte incluso por caer en este tipo de casas violentas. No solamente tóxicas, sino yo diría violentas, físicamente. Entonces, hablar de resiliencia no me parece algo liviano. Me parece una interpelación. Me parece una interpelación a nuestro día a día. En cada situación que tengamos, que consideremos, porque encima, desde mi punto de vista, no hay nada que nos deje en el piso, excepto la muerte. Pero que consideremos que nos tira mal. Y yo creo que ahí, antes de decidir atormentadamente y ahogarnos en un mar de lágrimas, ahí es donde yo creo que más lucidez hay que tener y hay que decir, bueno, enfrentar. ¿Cómo me voy levantando? ¿Cuál es la mejor estrategia para irme levantando? Si permanentemente estoy pensando que no voy a poder levantarme, seguramente moriré en el piso. Y es lo que vos hablabas de la depresión, del suicidio, más allá hay un montón de otras causas. No podemos asumir que solamente una situación que nos pase, que no la podamos enfrentar. Yo creo que es una acumulación a veces de situaciones que no podemos enfrentar o que pensamos que tenemos que enfrentar. Y hay situaciones que nos enfrentan, hay situaciones que pasan y que ni siquiera dependen de nosotros. ¿A qué apunto con esto? A que la resiliencia no la podemos tener en función de otro. Yo no puedo decir soy resiliente y por eso evito que el otro me tire un golpe. No, porque el otro, la otra, la vida, la situación, va a tirar sus golpes, va a poner sus piedras. De eso no depende de mí. ¿Qué depende de mí? ¿Cómo me voy a tomar esa piedra en el camino? ¿Cómo voy a esquivar un golpe que venga? Eso es lo que depende de mí. El resto no. Entonces, el foco no está en el otro. El foco está en mí. ¿Y qué actitudes, pensamientos,
formas de resolución de problema. ¿Cómo se me va a ocurrir resolver la situación que tengo? Si se me va a ocurrir resolverla parada siempre en el mismo lugar, o me voy a ir parando en lugares distintos, o así en el piso, tirada como estoy, voy a ir cambiando por lo menos la cabeza del lugar. Y yo diría que si está la cosa difícil, hay que buscar ayuda. Y así uno sale fortalecido. Yo creo que hasta incluso hablar de lo que nos pasa con muchas personas nos ayuda, porque cada uno tiene sus propias formas de salir de una situación complicada. Y uno aprende también de eso. Hasta incluso nosotros hemos salido de situaciones complicadas y desconozco por qué. Hay momentos en la vida donde uno no debe estar tan bien y no recuerda esos momentos donde pudo hacer frente a esas situaciones difíciles. Algunas más, otras menos. La idea es no ahogarse, no quedarse ahí inanimado, como objeto inanimado. Me parece que es un gran desafío. Y hablamos de los grupos, hablamos de lo individual. Yo también diría que también está bueno hablar de lo familiar. Cuando uno forma una familia, no esa familia de la que tal vez se abrió, y no era tan buena familia, y uno tomó su propio rumbo, sino esa familia que uno elige. Y cuando uno está en el piso, es difícil que esa familia, uno lleva a la familia a una situación muy difícil. Justamente está bueno esto de la resiliencia, esto de levantarse, esto de enfrentar, porque la familia misma también puede convertirse en familia resiliente, porque lo que le pasa a un integrante también toda la familia siente ese embate, siente esa movida. Y si uno también toma la posta de levantarse, de seguir, la familia también se engancha en esta movida que creo que le hace bien a todo el mundo. Ya que creo que hasta incluso podría llegar a ser contagioso este cambio de postura, este cambio de ángulo, esta toma de decisiones, esta resolución de situaciones. Creo que tenemos que empezar a tomar por ahí la cosa. Sí, si no se toma con fuerza la vida te toma con fuerza a ti, ¿no? Es un toro que de todas maneras te va a ganar. Uno puede decidir no puede decidir casi nada en la vida, solamente cómo reaccionar frente a las cosas que ella te presenta, ¿no? Entonces no tiene uno poder sobre eso, sino sobre cómo reacciona uno, ¿no? Totalmente. Es terrible porque sí, no somos capaces, o bueno, somos capaces de transformar nuestra realidad, pero en la medida en que entendemos y trabajamos sobre la resiliencia. Es complicado tener ese coraje, ¿no? Y la motivación necesaria. Es que vivir sin resiliencia, ¿cómo vivir, no? Bueno, hay gente que vive sin resiliencia, ¿no? Están en su lugar cómodo y por eso frente a la primera adversidad se desbaratan y se hacen trizas, ¿no? No sé, es la antirresiliencia, se puede decir. Sí, yo creería que sí, hasta incluso, yo creo que no es que no tengan resiliencia, me parece que ahí lo que está faltando es la autovaloración. Entonces cuando se cae en esos puntos, no se cree que se pueda salir. Y hay personas que pasan años y años en los mismos puntos cíclicos de tristeza, de angustia, de rencor, diría también. Hay personas que, no sé, se mueren con rencores, no lograron nunca superar una situación. Y tal vez son situaciones muy dolorosas. A ver, también, o sea, se me vienen a la cabeza situaciones de desprecio dentro de la familia. Cuando uno crece en una familia donde no es justamente la que a uno le da muchas herramientas para ser resiliente. Y se hace mucho daño. Padres que maltratan psicológica y físicamente a sus hijos, hermanos que se maltratan a sí mismos, situaciones de abusos. Eso impacta directamente sobre la autoestima, la autovaloración. Lo peor es que siempre yo digo que nosotros en nuestra vida,
cuando somos niños, mucho no podemos decidir. Instintivamente yo creo que algunos nos separamos de esas familias, porque esto también es una pregunta, ¿no? ¿Cómo se logra ser resiliente en un ambiente tan hostil? Y bueno, justamente porque tiene que haber un punto de separación. En algún momento, como niños, tenemos algún tipo de lucidez, no sé si instintiva, algunos lo atribuirán a lo espiritual tal vez, capaz que así sea, lo desconozco, pero está esto de separarnos, ¿no es cierto? Y podemos tratar de construirnos en función de este ambiente hostil. ¿Qué pasa con esos niños que no logran separarse de esos ambientes hostiles? Y yo creo que hasta incluso empiezan a pensar que pertenecen, o crecen con todo ese maltrato encima, ya una autoestima totalmente maltratada, o sea, no hay autovaloración, hay un montón de cuestiones que no están en esa persona. Y uno dice, bueno, no es resiliente. Yo creo que sigue envuelto en ese ambiente. No se da cuenta que ya puede empezar a decidir. Porque algo que tiene la resiliencia y que incluye la resiliencia es la capacidad de decisión. Cuando es niño, instintivamente uno decide separarse para justamente cuidarse, para protegerse. Cuando uno empieza a crecer y no pudo separarse, o hasta incluso separándose, uno se recibió ese ambiente hostil y punto. O sea, no lo pudo cambiar, obviamente, uno era un niño. Pero cuando uno va creciendo ahí, uno empieza a tomar sus propias decisiones. Por ahí yo veo el tema en el adulto, ¿no? Y en la adolescencia también. La adolescencia por ahí es una etapa donde se cuestionan muchas cosas, uno está como revolucionado. Pero cuando uno es adulto empieza a decidir por uno mismo. O sea, ya no sirve eso. Vos me enseñaste, me hiciste, No, ya está, hoy decido. Y hoy decido no repetir eso. Hoy decido que me valoro. Hoy decido que puedo. Hoy decido que me cuido. Porque ser resiliente también implica eso. Claro. Autocuidado, autovaloración. Sí, ser Entonces ahí, ¿no? está. Tiene esa implicación de ser responsable sobre uno mismo. Tanto como, por ejemplo, cuando hablábamos ahora con el doctor Arsenio, también de la autopercepción, como también tiene que ver con con responsabilizarse por uno mismo, ¿no? Y por su ser, ¿no? Es que sin la responsabilidad no puede haber libertad, y sin la libertad, pues, ¿cómo se busca cómo resistir o cómo tener algo si no ser responsable o libre, ¿no? Un poco el tema. Creo yo, no sé. Así es. Mira, sí, que totalmente. Hoy no he estado cavernícola, hoy he estado juicioso. Bien. Y viene bien el encuentro anterior, así como que me parece que Arsenio va haciendo ahí su moldeado. No, es que es increíble. Un momento asertivo. Claro, es increíble porque mucho de lo que se conversó tenía que ver con la resiliencia, ¿no? Es como sin saberlo estaban confundidos los dos temas. Entonces, pues el youtubiente o el tiktokiente que vea los dos, pues va a complementarse lo uno con lo otro, ¿no? Entonces está bueno. Esto se llama, no sé cómo se llama. Resiliencia. Sí. Se llama comunicación interestelar. Sí. La verdad que no sé, nos ponemos de acuerdo instintivamente, diría. Queremos hablar de lo mismo. Es la conciencia colectiva sobre la conciencia colectiva. Cecilia, ¿será que a estos pueblos nuestros lo que les falta es resiliencia y por eso los políticos hacen lo que quieran con ellos? Totalmente. Estamos en el piso y vos fíjate que esto es algo típico en el discurso cotidiano. Y somos Latinoamérica. Y ya con eso está la resignación. Sí. Cuando hay resignación, no hay resiliencia. No nos tenemos que resignar. Sí, somos Latinoamérica, valemos por ser Latinoamérica y salimos adelante por ser Latinoamérica. Y a todos los que vienen de afuera, que nos están usurpando tierras por bajo costo, porque les viene muy bien tener la Patagonia para ellos, de apellidos no mapuches, justamente, de apellidos bastante ingleses acá en Argentina, porque son amigos
fulano o amigos del otro mengano o amigos, y que yo te doy este pedacito de tierra y se quedan con ríos, lagos y montañas. Acá en Argentina, por lo menos con apellidos de algunos lugares del norte para el otro lado. Pero se quedan con esos territorios para conservarlos, Cecilia, para que duren, para que sean patrimonio de la sociedad y del mundo y no sean usufructuados por cualquiera que va a abusar de ellos, ¿no? Claro, no, o sea, los están protegiendo de la minería sumamente contaminante. Exacto, de eso, sí. Los deben estar protegiendo, sí, los deben De la estar minería protegiendo del ácido sulfúrico. De la minería que Sí. no es ¿qué? Autosostenible. Claro, o sea, de esa minería que usa cianuro, ácido sulfúrico, entonces de eso lo deben estar protegiendo, sí, seguramente hasta incluso están protegiendo a los animales que viven ahí, seguramente de la caza furtiva, Claro, seguramente. sí. Entonces es eso, ¿no? Nos falta como esa resistencia, pero claro, porque es que también nos tienen convencidos de que si nos resistimos, pues no vamos a tener que comer, ¿no? Nos amenazan con esto del bienestar y del tema de que pues tenemos que aceptar porque lo más importante que hay en la vida es estar bien. Yo creo que en ese concepto, en este momento es en donde uno se tiene que preguntar si estar bien es suficiente para de verdad estar completo, es decir, de verdad vale la pena uno feriar sus preceptos y sus principios simplemente por estar bien, o sea, por tener un plato de comida frente a la mesa o que mi familia coma, entonces yo acepto las condiciones de fraude, de corrupción, porque pues no hay que molestar mucho porque yo tengo mi comidita y al fin y al cabo pues estoy bien, ¿no? ¿Será que va por ahí la cosa? Sí, yo creo que ya lo vamos a hablar esto en un encuentro. Yo creo que hace rato nos han hecho creer que necesitamos de determinadas cuestiones para comer. Y la naturaleza nos ha demostrado, y se cansa de demostrarnos todos los días, que la comida es gratis. No necesitamos dinero para poder comer. Y siempre pongo el ejemplo, no sé si en otros lados de Latinoamérica se llama zapallo. Zapallo, alguna vez lo voy a traer. Sí, zapallo, calabaza, sí. Calabaza, exacto, naranja. ¿Cuántas Sí. semillas tiene? Nunca me he puesto a contarlas. 200 semillas Un tendrá, montón, 50. sí. Ponerle 50 es muy poquito, 50. Sí. Si esas semillas caen a la tierra, ¿cuántas plantas de zapallo darán? 3, a lo mejor. Un 10%, si son 50, 5, a lo mejor crecerán, de 5 semillas crecerán plantitas, tal vez, ¿no es cierto? Y de esas plantas, cada planta, ¿cuántos zapallos darán? 10, como muy poquito, porque estoy desvalorizando la planta de zapallo. 10, tenemos 30. O sea que ahí de 50 semillas estamos generando 30 zapallos, que a su vez cada uno tiene 50 semillas. Y me parece que la vida en este planeta se multiplica. Sí, claro. O sea, es mentira. Es mentira que necesitamos un dinero, un billete o trabajo esclavo para comer. Yo creo que si fuéramos resilientes, nos levantaríamos, seguiríamos en el piso, nos levantaríamos y diríamos: no, señores, señoras, señoritos, ni señoritas, ni señorites, ustedes quieran. Esto no es así. En manos de los señoritos vamos a terminar nosotros bien mal si no hacemos... Bueno, en fin. Claro, sí, exacto. Si tuviéramos resiliencia diríamos eso, ¿no? Hasta aquí llegamos. Exacto. Hasta aquí llegamos. Y no hace falta hacerlo con violencia, porque a veces uno dice, bueno, la revolución puede ser violenta o debe ser violenta. Esos tenían algunas visiones, tenían que ver con Bakunin, hasta incluso Marx. Bueno, no se necesita la violencia, no se necesita la violencia para mostrar que algo distinto es posible y que existe lo distinto, porque a veces uno piensa que no existe. No, sí existe lo distinto. Justamente lo que no existe es toda esta falacia y toda esta ilusión en la cual estamos embebidos. Eso no existe.
no nos pertenece como especie, no es parte integral nuestra, esta realidad ficticia que vivimos. La realidad es realidad y punto. Y lo real es que tenemos un cuerpo, que sentimos físicamente, psicológicamente, que nos podemos caer, nos levantamos y seguimos. El resto es, yo creo, que el universo de lo absurdo. Y el universo de lo absurdo nos ha embebido. Y yo diría que nos está como gelificando. ¿Viste que un gel así como que no tiene forma propia? Está gelificando. Hace rato que viene en ese proceso de gelificación. Y lo peor es que nosotros nos hemos creído ese proceso y pensamos que esto que nos rodea es la realidad. No, la realidad no es eso. Estar bien justamente no tiene que ver con que otra persona coma de la basura. Eso no es estar bien. Sí. Eso no es estar bien. Y uno dice, porque no trabaja. ¿Y el trabajo? O sea, a ver, también desvalorizamos trabajos. Eso es otro tema. ¿Por qué los trabajos tienen categoría? O sea, porque nadie dice que uno va a comer gratis porque no trabaje. Uno va a cuidar esa planta. O sea, va a estar trabajando. Lo que no hace falta es el señor billete para llevar una vida, por favor, con dignidad, nada más, con dignidad. Todo está en la naturaleza. Y sin embargo, no hay conciencia, y yo creo que esta falta de resiliencia colectiva tiene que ver con esta gran falacia que día a día vemos y que nos creemos. A modo de una película muy famosa que me vi todas las películas y la última no me gustó tanto, pero bueno, no importa. Habla de una matriz, algo así. La Matrix. Claro. La Matrix, exacto. Sí. Me pareció excelente, ¿no? Yo digo, ¿no estaremos viviendo en esto? Me hace acordar a la otra película que se llama Truman Show, me imagino que la han visto. Sí. Una realidad, hay una simulación, ¿no? Algunas personas piensan eso, sí. Exacto. Sí, hay algunas líneas. Vivimos cosas tan absurdas que pareciera que vivimos en una simulación, sí. Exacto, y la creemos, la consumimos. Y de repente se ponen cuestiones de moda y lo consumimos. Y eso nos hace tapar justamente, o sea, nos tapa, nos vela lo que es real. Nos vela nuestra sensación, nuestras posibilidades. Entonces cuando nos caemos pensamos que somos unos inútiles. No nos caímos porque somos unos inútiles. Nos caímos porque no vimos un golpe. Eso no significa inutilidad. Sin embargo, no lo vimos. Tal vez no lo vimos porque estamos distraídos viendo otra cosa. ¿Cuántas de estas cuestiones? Feminismos, machismos, as. Altos, bajos, gordos, flacos. Altas, bajas, gordas, flacas. Niños, niñas, adultos, adultas, lo que se les ocurre. Siempre hay un distractivo que nos hace olvidar que estamos en el piso y que es perentorio decidir. Y la única decisión posible es levantarse. Para mí es la única decisión posible. La estrategia la vamos aprendiendo en el momento. Pero si me caigo, me levanto. Punto. O sea, no hay discusión. Como me levante ya veo. Pego un grito que me den una mano. Empiezo a ver qué posibilidades tengo, a ver a dónde me apoyo, cómo me voy. A ver, cuando me caí, cuando tenía 2 años, 3 años, cuando me caí en la bici cuando tenía 10, ¿qué hice? Bueno, lo traigo. Bueno, y alguna otra cosa y la voy aprendiendo. La voy retomando. Voy recordando. Y justamente no quedo embebida en toda esta línea de... quiero ser prolija, ¿no? Toda esta línea de ensaladas de frutas y de verduras que todos los días nos ponen enfrente y que nos hacen desviar la atención. Sí. Nos muestran chocolates, pero no son chocolates. Cuando vamos a buscar el chocolate es un pedazo de barro. Entonces no tenemos que dejarnos engañar por ese chocolate. Tenemos que levantarnos, lo primero. Sí. Porque si no quedamos en el piso comiendo un puede ser barro. Sí, puede ser barro o puede ser otra cosa. Exacto.
Exacto. Hablé de barro porque es rico el barro. En definitiva, cuando era chica comía tierra y es rica la tierra. A Bueno, ver, yo no sé, no comparto esa, esa está afición llena de contigo. minerales. Sí, no, pero no comparto esa afición contigo por la tierra, ¿no? Pero sí, pero entiendo para dónde iba la comparación, así que está muy bien que digamos barro. Sí. Exacto. Sí, Barro, no sé definitivamente. en qué punto comenzamos a sacrificar los seres humanos lo que es correcto por estar bien. Cuando pues desde pequeño uno siempre supo que lo que moralmente es correcto no siempre te va a llevar a estar bien. Porque a veces uno tiene que hacer las cosas correctas y eso no significa que va a tener beneficio de ello. Ni va a estar bien, todo lo contrario. Muy seguramente hacer las cosas bien o tener principios lo va a llevar a no estar en una posición económica agradable, a tener necesidades, a pasar a fugias, porque va en contravía de lo que la mayoría hace, ¿no? Entonces esa es como la lucha. Pero creo que últimamente la gente perdió esa resiliencia, perdió esa resistencia social, no solamente la personal para salir de los problemas, sino esa resistencia social también. Y por eso es que vienen otras personas y hacen lo que quieren con las comunidades, con los pueblos, y nadie dice nada, y, además de un pequeño grito, ¿no? Como una pequeña protesta que después se amaina mientras haya que comer y haya fútbol que ver. Exacto. Es el Sí, es complicado sí, eso. sí. Totalmente, totalmente. Y así nos fagocitan.